Vamos a verlo, estos estatutos entonces, que están en Levítico, estos mandamientos, que la tierra debía descansar y debía pregonarse el año santo de Jehová. Está en Levíticos capítulo 25, versículo del 8 al 10. Contarás 7 semanas de año, 7 veces 7 años, de modo que las 7 semanas vendrán a hacerte 49 años. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Es muy interesante que destaquemos esas cosas. Y santificaréis el año 50. Pregonaréis libertad en la tierra a todos sus habitantes. Este será el año del jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Tenemos hechos mucho más grandiosos que solamente el descanso de la tierra de la agricultura. Es mucho más abarcante esta especificación, como lo hemos visto a través de los 8 programas anteriores, que no solamente tenía un cumplimiento como ley civil y que hay que obedecerla, sino que también tenía un cumplimiento, un sentido profético, y que estaba apuntando al evento más grandioso que va a tener este planeta con la segunda venida de Jesús. En el comentario bíblico 7a, página 44, el Espíritu de Profecía comenta Levíticos capítulo 25, aplicando lo que es muy importante también guardar este estatuto en la agricultura hoy en día. Está hablando para nuestros días y para todas las naciones, porque ese era el propósito de Dios, usar a Israel como un modelo para todas las naciones. Y ella va a explicar ahora este capítulo 25 de Levítico, para que usted se dé cuenta que estas cosas no han terminado, la ley de Moisés no ha caducado, amigo que me escucha. Dice así: en las leyes que dio Dios para el cultivo del suelo, estaba dando al pueblo la oportunidad de vencer su egoísmo y tener inclinación por las cosas celestiales. Canaán sería como el Edén si obedecen la palabra del Señor. Mediante ellos, el Señor tenía el propósito de enseñar a todas las naciones del mundo cómo cultivar el suelo para que diera frutos sanos y libres de enfermedad. La tierra es la viña del Señor y ha de ser tratada de acuerdo con su plan. Los que cultivan el suelo habían de comprender que estaban haciendo el servicio de Dios, dice el Espíritu de Profecía. Y acá dice que estaba usando al pueblo de Israel como un modelo para las naciones del mundo, o sea, para los gentiles, para el pagano, para el argentino, para el alemán, para el norteamericano, para todos. Y también señalaba que de esa manera debían ellos cultivar el suelo para que diera sus frutos sanos y libres de enfermedad. Y hoy se usa tanto los insecticidas, porque el hombre recurre a planes alternativos porque no tiene la bendición de Dios. Y de esta manera nos damos cuenta que está relacionado la parte de obediencia a esta ley de Moisés y también la parte profética. Vamos a seguir en el versículo 11 ahora de este Levítico 25. Dice: este año 50 os será de jubileo, o sea, de alegría, de gozo. No sembraréis ni segaréis lo que nazca de por sí, ni vendimiaréis los viñedos. Lo mismo que pasaba en el año sabático. El Señor Jesús, cuando vuelva, va a encontrar fe en esta tierra, porque Él va a promover su espíritu y va a hacer que hombres fieles en todos los aspectos, incluso los aspectos materiales, no van a sembrar la tierra en los años que Él ha dicho. Y por eso es que ahora que estamos viviendo el tiempo del fin, el Señor está dando su luz para que sepamos realmente cuál es el año sabático y cuál es el año del jubileo, que es lo que vamos a estudiar en esta hora. Habíamos visto en el programa anterior cómo en la historia del rey Ezequías, cuando el rey Sennacherib invadió Judá con arrogancia, Dios escuchó la voz de Ezequías y el profeta Isaías para librarlo del rey de Asiria y le da una señal. Y en esta señal encontramos los años sabáticos y los jubileos para nuestros cálculos. Está en Isaías 37, versículo 30, donde dice: y esto te será por señal, oh Ezequías, este año comerás lo que nazca de por sí, y el segundo año lo que nazca de suyo, y en el tercer año sembraréis y segaréis,
plantaréis viñas y comeréis su fruto. Esta señal también se repite en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 29. Notemos que en la señal hay 2 años de descanso en la tierra, mas el tercero recién se podía sembrar. Estamos en presencia del año sabático y año de jubileo, que se celebraba al año siguiente de 7 ciclos sabáticos, en otras palabras, 7 por 7, 49, y llegábamos al año 50, que era jubileo. Y se daban entonces 2 años en que descansaba la tierra, 2 años seguidos. Y cuando entonces se da esta señal, lo encontrábamos también en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 13, que decía lo siguiente: a los 14 años del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fuertes de Judá y las tomó. Y ahí, cuando el rey Sennacherib sube, encontramos la señal y entonces nos damos cuenta que ese año era año sabático y le siguió el año del jubileo. Y si nosotros encontramos la fecha en que sucedió eso, encontramos el punto de partida para nuestro estudio de los años de jubileo. Lo vimos en el programa anterior y habíamos empezado que este año 14 del rey Ezequías corresponde al año 701 a.C. Empezaba el 702, en octubre a octubre del año 701 era año sabático. El jubileo empezaba ese mismo año 701 en el mes de octubre y llegaba al año 700, mes de octubre. Y vimos también cómo en la historia de los años sabáticos había muchos años sabáticos importantes. El año 457, cuando sale la orden para restaurar y edificar Jerusalén, empieza la profecía de las 70 semanas. También vimos el año 27, cuando Jesús es bautizado, y en ese año era año sabático y empieza su ministerio de liberación, pero de la liberación espiritual del pecado, no de los romanos. Y ahí también vemos otro ejemplo, cómo este año sabático, una especificación para la agricultura, tiene un trasfondo más amplio. Después llegamos al año 34 después de Cristo, con la muerte de Esteban, que también fue un año sabático. Y vimos el año 538, que empieza la supremacía papal, un año sabático. Termina los 1260 años, el año 1798, otro año sabático. 1833, la lluvia de estrellas. 1840, Josías Lisch y su predicción de la caída del Imperio Otomano. El año 1994, otro año sabático. El 2001, 2008, 2015, 2022, 2029, 2036 y 2043, que fue el último año sabático que vimos. Y también habíamos analizado en el programa anterior de Daniel 12 cómo el último año, la secuencia profética iba a ser con el inicio, que cuando se quitaba el continuo, que estaba representando a la ley dominical local en Estados Unidos, como se quitaba el continuo, que era el sábado, pasaban 1260 días con la ley dominical local en Estados Unidos y empezaba el periodo de la ley dominical universal, completando los 1290 días. Luego empezaban las plagas, caían durante 45 días, llegábamos hasta el fin de la tribulación, a los 1335 días de Daniel. Venían las señales que se vuelven a repetir: el oscurecimiento del sol, la luna no dará su resplandor, las estrellas nuevamente caen, las potencias de los cielos son conmovidas y viene la resurrección especial, la gran resurrección y la segunda venida. Todo eso está dentro del esquema profético que habíamos visto. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 24, versículo 29 al 30, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Está hablando de la tribulación final, con la persecución, con la ley dominical, con las plagas, con todo eso, va a tener un segundo cumplimiento, pero ahora en días literales. Eso es lo que viene ahora para este planeta, para todos nosotros.
Por eso debemos refugiarnos en Cristo. Debemos ir a esta ciudad de refugio que nos va a proteger andando por la fe y obedeciendo para permanecer en ese refugio. Entonces, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. De esa manera estaba la secuencia que vimos en el programa anterior y ahora vamos a ir dando más detalles que tienen que ver con el jubileo. Decía en Levítico 25, del 9 al 10, que había que contar 7 semanas de año, que eran en realidad 49 años, y el año 50 se iba a pregonar libertad en la tierra a todos sus habitantes. Es esta libertad plena que vamos a tener en el jubileo cuando venga Jesús en su segunda venida, y entonces vamos a ser libertados de este mundo de maldad y de pecado. Y nos vamos a ir con Cristo, con las nubes. ¡Qué maravilloso! Y esa promesa está hecha para usted, quien quiera que usted sea. Acérquese a Jesús. Sígale, ámale, búsquele con todo su corazón ahora que hay tiempo. Y siempre se juntaba, antes del jubileo, un año sabático con el jubileo del año 50. O sea, 7 ciclos, hacíamos 49 el año sabático y el 50 era jubileo, y ahí teníamos 2 años de descanso en la tierra. Y al sumarle 49 años al último año sabático de los 7, obtenemos el comienzo del próximo jubileo, como lo empezamos a hacer ya desde la creación, pasando por el diluvio y llegando hasta la salida de Egipto. Se le sumaban 49 al año del jubileo y hacíamos los 50 y nos daba el próximo jubileo. También debemos decir que el jubileo es el primer año del próximo ciclo sabático. Vamos a seguir nuestra cuenta del año 701 al año 700 en el mes de octubre. Con ese jubileo vamos a empezar. Si usted le resta ahora, porque es antes de Cristo, si usted le resta 49, va a llegar al año 652 en octubre, y empieza este jubileo en el año 652 y dura hasta octubre del año 651 antes de Cristo, completando así el año 50. Vamos a ir entonces restando de 49 en 49 y vamos a ver cosas bien interesantes. Desde el año 652 le resta 49, llega el año 603, 554, 505, 456. Este último año de jubileo comienza en octubre. Es bien interesante porque cuando Esdras sale con la orden para reconstruir Jerusalén, lo hace en octubre del año 457, que fue año sabático, antes de Cristo. Se había comprobado que los 2300 días principiaron cuando entró en vigor el decreto de Artajerjes, ordenando la restauración y edificación de Jerusalén en el otoño del año 457 antes de Cristo. Conflicto de los siglos, página 462. Ese año sabático lo vimos en el programa anterior. Y fíjense que en Esdras capítulo 7, versículo 9, se indica el tiempo de la salida de la orden y cuánto se demoró. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Este primer día y este primer mes son de el tiempo del rey. Está contado del 7º año del rey que estaba gobernando en ese tiempo. Y dice que se demoró 5 meses. Tardó 5 meses en llegar. Cuando llegó, estaba en el año 456, que era en año sabático, que terminaría en octubre de ese mismo año 456. Comenzando así el jubileo, poquito después de su llegada, empieza la alegría, el gozo, porque Jerusalén, que estaba destruida, llegaba entonces la orden con Esdras para ser reconstruida. Por eso el jubileo importante de ese entonces fue en un año de alegría, porque así mostraba Dios su beneplácito, su favor nuevamente para este pueblo que estaba en apostasía, pero que ahora Dios le entrega una manifestación de su amor al volverse a reconstruir la ciudad amada, la ciudad de Jerusalén, y también empezar la reconstrucción de